Marzo y abril son 2 meses muy importantes para los empleados en relación de dependencia y también para las oficinas de recursos humanos de las empresas. Por un lado, en el mes de marzo va a vencer, digamos, el 31 de marzo, el plazo para que los empleados cierren el año 2021. En cuanto a la información, por un lado revisen la información que fueron cargando mes a mes durante el año pasado, y además también la posibilidad de incorporar los gastos médicos anuales realizados para el trabajador, digamos, los que pagó el trabajador por su atención médica, y además por su grupo familiar habilitado a deducir. En el mes de abril es el vencimiento de la declaración jurada anual del resumen de cálculo de la retención que hacen las empresas en función del año 2021. Por eso me parece importante recordar estas fechas y las tareas que hay que realizar tanto para los trabajadores como para las empresas. Entonces, como habíamos dicho, el 31 de marzo los empleados tienen tiempo de informar los gastos médicos anuales, que abonaron durante el año, correspondientes a atención médica, propias del trabajador y los pocos familiares que quedan a cargo, habilitados para poder deducir. En el caso de cónyuge o conviviente, de acuerdo a la modificación del Código Civil Comercial última, hijos menores de 18 años o mayores incapacitados para trabajar. Esto entonces, todo aquel gasto que ha abonado el trabajador para esa atención médica puede ser deducido. Recordemos que no va a poder deducirse aquello que tuvo reintegro por parte de la obra social o de la prepaga, etcétera, etcétera. Esto es aquello que fue solventado y no tuvo reintegro, digamos. Recordemos que para deducir los gastos de atención médica de los familiares, de esos vínculos que hablamos recién, cónyuge, conviviente, hijos menores de 18 años o mayores que estén incapacitados para trabajar, estos vínculos no pueden haber tenido durante el año ingresos netos superiores a 167.678,40, que es el valor del mínimo no imponible anual. El importe que autoriza la ley a descontar para el cálculo de la retención anual es el 40% del total pagado, y ese valor no puede superar el 5% de la ganancia neta a efectos de la retención. Por otro lado, los empleados tienen que informar el 33% del impuesto al cheque que ha retenido el banco, digamos, en la medida que hayan tenido una cuenta corriente, lógicamente, porque las cajas de sueldo, las cuentas sueldos no tienen impuesto al débito y crédito. Pero en general, cuando el empleado tiene una cuenta bancaria, es probable que tenga una apertura de una cuenta corriente y ahí sí le hicieron retenciones del impuesto al cheque. En ese caso se puede computar el 33% de todo el impuesto cobrado por los movimientos, ambos movimientos, depósitos y retiros, durante el año pasado. Esto es pago a cuenta, no es deducción, o sea, se deduce directamente, se computa directamente, se pide la devolución directamente entonces de todo el impuesto, sobre todo el impuesto retenido del año. Recordemos que este valor no puede superar el impuesto que retuvo durante todo el año pasado el empleador, hasta ese tope, digamos, ¿no? Se puede solicitar la devolución. Después, por otro lado, está el tema de las percepciones cobradas por el impuesto país, por el caso de compra de dólar ahorro y por los consumos con tarjetas en donde, digamos, se ha realizado esta percepción. Todo esto se puede obtener, esta información, desde la opción Mis retenciones. Lógicamente, también se va a poder computar como pago a cuenta, ¿no? Es devolución directa, no es deducción. Ya que se informan estos dos conceptos anuales, tanto esa deducción de los gastos médicos como estos pagos a cuenta para recuperar, y con vencimiento el 31 de marzo, es importante que el empleado revise todas las deducciones que informó, ¿no? Y que si no tiene gastos médicos anuales y tampoco tiene pagos a cuentas para informar, que igual al 31 de marzo mande el formulario 1003 de deducción, digamos el del CIRADIC, ratificando las deducciones que informó durante el año 2021, para que el sistema lo vuelva a computar plenamente. Es importante esta validación para que no haya confusiones, ¿no? Por otro lado, siguiendo con los empleados, el 30 de junio va a estar la fecha de vencimiento para aquellas presentaciones de declaraciones juradas informativas sin pago del impuesto a las ganancias y bienes personales.
Hoy se limita para los trabajadores que percibieron sueldos brutos anuales iguales o mayores a 2.500.000 pesos. Dentro de este valor se consideran todo, ¿no? El aguinaldo, los premios, las vacaciones, todos los conceptos. Incluso deben informar y presentar estas declaraciones juradas a aquellos que no han sufrido retenciones de ganancias en el año, porque, por ejemplo, tuvieron ingresos exentos, por ejemplo, el personal del Poder Judicial. No es únicamente aquellos que tuvieron grabados sueldos en el impuesto a las ganancias, sino que para todos los empleados en relación de dependencia. Es probable que este valor tope de 2.500.000 se vuelva a actualizar, pues sí se lo actualiza todos los años, y se incremente a otro valor, ¿no? Por lo que va a limitar la cantidad de trabajadores que tienen que cumplir con esta información. Recordemos que si de esa declaración jurada saldo a pagar, el empleado tiene que inscribirse en el impuesto y pagar y presentar las declaraciones juradas en las fechas de vencimiento del régimen general de presentación. Por el lado de las oficinas de recursos humanos, los empleadores, ellos tienen que hacer, las empresas, el formulario 1357, correspondiente a todos los empleados del año 2021. Para eso tienen que verificar cuál fue la última información que fue subida por todos los empleados al 31 de marzo. Por eso digo que es importante que, aunque no tengan conceptos anuales que confirmar, que ratifiquen lo informado el año pasado, ¿no? Haciendo una nueva presentación, los empleados estoy hablando, ¿no? de esas deducciones. Entonces tienen tiempo los empleadores hasta el 30 de abril para hacer esa liquidación anual, de la que puede dar, supongamos que de cero, porque retuvieron todo lo que tenían que haber retenido, y no hay más información hecha por el empleado. Puede ser que lo más lógico, que dé un saldo a favor del empleado, porque ahora informaron deducciones anuales, como gastos médicos, impuesto al cheque, las percepciones del impuesto país, y en ese caso deberán reintegrar eso en el primer sueldo que se paga durante el mes de mayo de este año. Pero también puede ser que por errores de cálculo, o por información que corrige ahora el empleado en su contra, digamos, le dé un saldo a favor de la AFIP. Y eso entonces deberían retenerlo entonces en el primer sueldo que paguen durante el mes de mayo. Centrándonos en las obligaciones de los empleados, sabemos que esto se informa por CIRADIC, y rápidamente haciendo un repaso de las deducciones que se pueden computar, son primero todas las deducciones que están en el recibo de sueldos, ¿no? Eso lo hace el empleador directamente, acá el empleador no hace ningún tipo de información. El aporte jubilatorio, el aporte de obra social y la cuota sindical. Acá hay un tema importante. ¿Qué pasa si el empleado abona el 1,5 a un familiar adherente, digamos? ¿Se puede deducir plenamente? No. Eso lo vamos a ver después. Estaría como una cuota médico-asistencial, digamos, ¿no? Lo vamos a ver después, que tiene otro tipo de limitación. Entonces, ¿qué tiene que saber el empleado para poder deducir? Bueno, por un lado sabe que tiene que deducir en el caso que sea profesional y hace un aporte a una caja profesional obligatoria, digamos. En ese caso, de abogado, médico, contador, en ese caso, ese aporte lo puede deducir plenamente de la cuarta categoría. Entonces, hay que informarlo ahí, ¿no? Las cajas provinciales, profesionales. Por otro lado, la cuota que abonaron de una prepaga, por ejemplo, aparte del 3% de la obra social obligatorio, que cubre tanto al trabajador como a su familia, siempre la familia estamos hablando del grupo habilitado, digamos, y, por ejemplo, también puede ser la afiliación a una empresa de emergencia, ¿no es cierto?, médicas que son abonadas por el trabajador. Después tenemos el seguro de vida, que cubre el riesgo de muerte, digamos, o de retiro, hasta un monto de 24.000 pesos anuales. Los gastos de sepelio, tanto por el fallecimiento del trabajador como de alguna de las personas que estén a cargo siempre, los que están habilitados, lo que hablamos siempre al principio, con un importe irrisorio hoy que es 996,23, que no se actualiza desde que nació este plan de la convertibilidad que, digamos, dispuso la suspensión de la actualización de las deducciones en el impuesto a la ganancia, como el ajuste de todos los impuestos, digamos. Para el caso de los corredores y viajantes de comercio, y cuando utilicen su auto propio para hacer el trabajo, digamos, pueden descontar la amortización impositiva del automóvil y los intereses por deudas originadas en la adquisición del mismo. Si el auto se destina parte para el trabajo y parte para uso particular, habrá que hacer una proporción de esa deducción. Luego están las donaciones, realizadas únicamente a favor de entidades reconocidas como exentas por la AFIP, no, digamos, a entidades que, si bien trabajan en ese tipo de ayudas
sociales no están reconocidas como exentas, entonces ahí no podrían ser deducidas. El alquiler de inmuebles del trabajador destinado a la casa habitación, el tope anual es el 40% del total que pagó en el año, y ese importe no puede superar este valor que está aquí, que es el mínimo no imponible anual, digamos, ¿no? El requisito que se exige es que el monto de alquiler esté respaldado por una factura y que esté eso subido, el contrato, subido el PDF en la página de la FIP. Los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que han sido tramitados por el trabajador para la compra o construcción de inmuebles. El tope anual es de 20.000 pesos, este valor tampoco se actualiza de la época de los años 90. El aporte al capital social o fondo de riesgo efectuado por los socios protectores de sociedades de garantía recíproca, este valor no tiene tope, sí tiene como requisito que no se puede retirar por el plazo de 2 años, este aporte realizado como socio protector de las sociedades de garantía recíproca. El importe abonado a los trabajadores de casas particulares, en donde el vínculo trabajador-empleador tiene que ser el empleado con el prestador del servicio, no la cónyuge del empleado, o el cónyuge del empleado, digamos, ¿no? Tiene que estar habilitado en cargas sociales el empleado en relación de dependencia como empleador, digamos. En ese caso, va a poder descontar hasta 167.678,40, lo mismo que hablábamos del mínimo no imponible. Lógicamente, esto tiene que estar registrado, esta relación laboral, en la FIP. Los gastos de movilidad y viáticos, abonados por el empleador, que están establecidos en el convenio con el colectivo de trabajo, y de no estar estipulados por convenio, los efectivamente liquidados. Con el tope del 40% del mínimo no imponible, de este valor que siempre mencionamos que está aquí. Para el caso de los trabajadores de transporte, la deducción a computar no podrá superar este valor, o sea, tiene un valor mayor a poder deducir, digamos. Los gastos realizados por el trabajador para la adquisición de indumentaria necesaria o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Esto es importante porque no tiene limitación. Por ejemplo, si mi lugar de trabajo es mi casa, porque por la modalidad, digamos, de teletrabajo, y yo uso un equipamiento, digamos, que utilizo exclusivamente, digamos, o le doy en parte, digamos, ¿no? para trabajar, lo podría descontar, digamos. Lo que tengo que informar el comprobante en la página de FIP, etcétera, etcétera. En cuanto a la adquisición de indumentaria, acá hay un tema gris, digamos, ¿no? Es todo aquello obligatorio para el trabajo, digamos. Por ejemplo, no hay dudas que los zapatos especiales que usan la gente que trabaja con electricidad o en fábricas, etcétera, etcétera, que tiene un formato especial, o los delantales, etcétera, etcétera, eso no hay dudas que se pueden descontar. Ahora, ¿qué pasa si el empleado compra una corbata, digamos? Bueno, en la medida que él esté obligado a usarla en el lugar de trabajo, lo va a poder deducir también. Lo que hay una sola gris en todo aquello que es indumentaria que el trabajador usa, una remera, por ejemplo, un pantalón en el trabajo, y no está, digamos, el empleador obligado a suministrarle esta ropa o esta indumentaria al trabajador, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una zona gris en donde la FIP hizo un control de estas deducciones y puede llegar a ser impugnado el gasto, ¿no? Por ahí, si no está plenamente identificado con la necesidad de trabajar con determinada cuestión de indumentaria, la FIP lo podría impugnar en esa instancia. Entonces, cuidado con este tema, porque si hay una impugnación después de la FIP, el empleado debería inscribirse en el impuesto e ingresar la diferencia, si no tiene suerte en el reclamo que le hace la FIP, ¿no es cierto? Esto pasó durante años anteriores, que se reclamó mucho sobre estos temas, ¿no? Le llegaban al domicilio electrónico de los empleados el reclamo. Y los gastos médicos anuales, que esto sí es un concepto anual. Todos los demás conceptos que vimos antes son conceptos mensuales. Este es un concepto de deducción anual. ¿Y qué son los gastos anuales? Bueno, que son abonados por el trabajador, para él, atención personal o los vínculos familiares, cónyuge, conviviente, hijos menores de 18 años, o si son mayores, incapacitados para trabajar. Siempre y cuando no ganen más del mínimo no imponible, ¿no? Y además otro requisito que se pone es que hayan residido en el país durante el año pasado, calendario, más de 6 meses. Cuidado con este tema porque si nosotros tenemos un hijo menor de 18 años y está en el exterior, al no ser residente, por más que esté a cargo nuestro, no podríamos computar esta deducción, digamos, ¿no?
Bueno, son aquellos honorarios de los servicios de asistencia sanitaria, médica, paramédica, de hospitalización en clínicas, sanatorios, siempre y cuando los abone el trabajador y no tenga un reintegro, digamos. Prestaciones accesorias a la hospitalización, servicios prestados por todas las especialidades de médicos, odontólogos, bueno, y los servicios bioquímicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, no solo los reconocidos como médicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, un traumatólogo, bueno, todo esto que uno se hace cargo, digamos, para la atención ya mismo del trabajador, ya sea del trabajador o de su grupo familiar, se puede deducir. También los servicios prestados por técnicos auxiliares de la medicina, laboratorios y estudios de radiografías, análisis, etcétera, etcétera. Y después el tema de las ambulancias, enfermos, vehículos especiales, etcétera, etcétera. Tema importante, geriátricos. Acá en este caso ya no podemos computarlo en la medida que el cónyuge, el empleado, esté internado en un geriátrico. En la medida que esté internado en el geriátrico y haya una prestación médica, ahí sí se podía computar, digamos, ¿no? De esto hay antecedentes más bien de jurisprudencia. No la simple custodia o digamos, alojamiento, llamémoslo de esta manera, del vínculo, en este caso, por ejemplo, del cónyuge, del trabajador, del cuidado, digamos, ¿no? Ahí ya hay un poco más de resistencia por parte de la FIP en aceptar esa deducción. Otro tema, si hay una operación de estética, digamos, eso podría ser deducido, digamos, ¿no es cierto? No interesa el tipo de operación, etcétera, etcétera. Después dijimos el impuesto al cheque y el tema de las percepciones por el impuesto país que figuran en mis retenciones. Lógicamente que si el importe de las percepciones del impuesto país superan al monto retenido durante impuesto durante el año pasado, esa diferencia que no pudo descontar, no puede recuperarse, el empleado iba a tener que informar el pedido, informando, digamos, el CBU de la cuenta bancaria para que la FIP lo haga, proceda a la devolución. Como aquellos empleados que también compraron dólar ahorro o realizaron compras con tarjeta, por ejemplo, y tienen percepciones, esos tienen que tramitar la devolución en forma directa, no ya por el empleador, sino a la FIP para que esa plata sea acreditada en la cuenta, en la CBU de la cuenta bancaria informada por el empleado. Ya para terminar, algunos puntos finales que son importantes. Recordemos que los empleados tienen que recordar que si hay dos empleadores o si hay un empleado que cobra una jubilación, todo se junta para la retención y el que retiene es el que más pagó el año pasado, digamos, ¿no? Eso lo tiene que informar el empleado en el CIRADIC, quién es el agente de retención, digamos, que a quién define como agente de retención. Si hay dos agentes de retenciones y cada uno actúa en forma independiente y el empleado no hizo esa unificación de esa información, ahí el empleado debe impuesto a las ganancias, porque está tomando dos deducciones en los dos lados, y no puede tomar las dos deducciones personales en ningún lado y generales en ningún lado, en los dos lados. Entonces ahí sí está en un problema, digamos, ¿no es cierto? Pero también si el empleador, supongamos que por error u omisión, retuvo menos de impuesto de lo que tenía que haber retenido, porque fue tan complejo el año pasado, porque existían distintos actores en el cálculo de retención de ganancias, entonces, en ese caso, si el empleador ahora recalcula y le da una retención distinta, mayor, la retiene ahora en mayo. Pero si el empleador no lo notó, si no hizo ese ajuste, el empleado no es que queda liberado de esa deuda. Debería inscribirse en el impuesto y realizar el ingreso de lo que el empleador no lo retuvo. La sanción del empleador por no haberla retenido es la aplicación de una multa que puede llegar al 100% del monto no retenido y la imposibilidad de deducir el sueldo, el gasto del sueldo en el impuesto a las ganancias. Es la liquidación propia del empleador, digamos, ¿no? Pero ojo que para el empleado la carga, digamos, o la penalidad es ingresar el impuesto que debe y además de eso, los intereses e inscribirse en el impuesto, digamos. Por último, recordemos para el cierre de los empleadores que el año pasado hubo 3 tipos de actores: aquellos que no superaron el monto de ingreso bruto promedio, digamos, límite que existió en los dos periodos, en los primeros 8 meses y en los últimos 4, en donde se cortó la liquidación de ganancia en 2, y en ese caso estaban exentos. Después están aquellos que encuadraron
en las diferentes bandas que tenían una deducción adicional que era progresiva y se iba incrementando, iba disminuyendo a medida que iba subiendo la renta, la ganancia, digamos, el sueldo. Es un segundo grupo de empleados que tenía una retención menor. Y por último estaban aquellos que no tenían el beneficio, no tuvieron ningún tipo de beneficio porque quedaban afuera del reparto, digamos, porque estaban por encima de los límites de los beneficios. Y esto es lo que yo digo siempre, ¿no? Que esto es un tema ya casi de ingeniería fiscal. Luego de asimilar todo esto, los trabajadores se podrán dedicar a trabajar, que es por lo que reciben la contraprestación, que es el salario, y las empresas, las áreas de recursos humanos, se podrán dedicar al estudio del rendimiento laboral, las políticas de incentivo, administrar todas las demás cuestiones de los recursos humanos, y cada una de las dos partes deberían, de a poco, ir dedicándole cada vez menos tiempo a los impuestos. Bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima charla del micronoticiero tributario.